Tritán Cardino, productor ganadero de la zona de Río Negro, del Alto Valle, que alguna vez empezó con 4 vacas y un toro, lo cual no es raro para alguien que comienza. Es raro que sea una raza que no es propia o no era propicia para la zona como el Brangus. Sí, exacto. Hace unos 7, 8 años, bueno, haciendo observación sobre todo, y mucho de lo que nos hemos escuchado hoy en la charla acá del tema climático, observábamos el tema del calor. El calor es una situación determinante en los montes. Nosotros criamos en monte, el monte natural, sin suplementación. Tema determinante, calor, caminata y aguada muy lejos. Y bueno, estudiando, llegué a la conclusión que Brangus y Braford eran razas que se podrían fácilmente adaptar a la zona nuestra. ¿Y cómo arrancaste entonces con eso? ¿Cuándo pusiste en práctica tu idea? Cuando puse en práctica mi idea tenía rodeo general comprado a los vecinos, vaca común, que yo le había ido comprando a los vecinos, y con 2 toros Brangus y 2 toros Braford empecé a hacer servicio natural. Y más o menos en 3 meses, como decía yo, en 3 o 4 meses observé que funcionaba y empecé a traer Brangus del norte, de allá poder ingresar vientres, Brangus hembras. Y con eso empecé a armar una mini cabaña como para mí, y bueno, y todo se desenvolvió tan rápidamente, con tanta cantidad de crías, que empezamos a cebuzar sin tener que estacionar los toros, aún en años de mucho calor y de sequía extrema, a razón, supongamos, entre 80 y 150 milímetros, sobre una media de 220. Y bueno, fue tan rápido y fue evolucionando que lo fuimos viendo rápidamente y aprovechando el sistema. ¿En qué año arrancaste? En el 2011, 2012. ¿Y hoy cuántos animales tenés en el sistema? Hoy tenemos registrado, tengo prácticamente todo registrado en Senasa. En hembras estamos ya en más de 1000 hembras, entre puras y cruzadas. Más de 1000 hembras entre vacas, vaquillonas y terneras, en un sistema que yo lo ideé para poder trabajar los próximos 20 años. O sea, más allá de que es un desafío personal de decir, estos campos tienen que servir, ahora llegó el momento de la selección por color, la selección por, por morfología, y porque ahora ya estamos en la cantidad deseada. Pero como yo decía hoy cuando exponía, nunca vendí una hembra, y creo que por los próximos 5 años, te lo digo ahora, tampoco voy a vender. Prefiero alquilar campo o comprar algo y seguir desarrollando la sangre cebuina en la Patagonia, que creo que es muy funcional para este tipo de campos que tienen que caminar mucho, es mucho el calor y es una vaca en 20 hectáreas. Bien, y se necesita una raza resistente. Muchas gracias, Tritán, muy amable, y que siga el éxito con el Brangus en la zona. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a usted y al lugar que me ha dado hoy la Brangus para poder explicarle a los productores de acá que, como digo yo, cuando los productores de acá vean un día dónde criamos allá Brangus y Braford y ellos después vuelvan a sus establecimientos, van a decir, qué lindo campo que tengo. El estrés térmico es un problema de sobrecarga de temperatura, ya sea, digamos, una temperatura mayor al rango de confort del animal, que típicamente nos está ocurriendo desde hace unos años cada vez con más frecuencia, y al principio uno pensaba que las zonas más complicadas eran las zonas litoraleñas, digamos Entre Ríos del centro al norte y todas las provincias del norte, sobre todo más hacia el este, en donde uno típicamente esperaba un poquito de más lluvias, porque esto tiene una relación, esta temperatura en exceso tiene una relación con la humedad. Claro. Cuanto mayor es la humedad, más uno siente el calor, o sea, como
como digamos un humano, como también le pasa a los animales, ¿sí? Hay por supuesto diferencia entre las razas, aquellas razas que son compuestas con algún porcentaje de cruza índica, tienen mayor rango de, si quieren, de confort térmico, de tolerancia hacia eso. Por eso estamos aquí charlando con la Brangus, está Braford también, están estas razas que tienen gran desarrollo en la zona norte de Argentina, especialmente el NEA y buena parte del NOA también. ¿Qué pasa con esto? Típicamente en un encierre a corral yo dependo por un lado precio de venta, por un lado precio de compra, pero lo que puedo hacer una vez que compré o que voy a vender es tratar de que sea el animal lo más eficiente posible dentro del corral. Y eso se define a partir de lo que llamamos el índice de conversión. ¿Cuántos kilos de alimento necesito para lograr 1 kilo de aumento diario de peso? Con estrés térmico o un animal por fuera de su confort empieza a empeorar esta relación, ya sea que porque come menos y no produce mucho o porque directamente de lo que come mucho lo tiene que disipar afuera, ¿sí? Es como que está largando ese extra calor que le entró, ¿sí? y lo pierde. Nosotros medimos aún en situaciones del centro de la provincia de Buenos Aires, donde uno no hubiera esperado estrés térmico hace 30 años, estamos midiendo guarismos de peores en un 20% de índice de conversión en animales sometidos a misma dieta, mismo tipo de animal y demás, conforme avanza la temporada de calor versus cuando están con menos calor. Entonces ese 20% de aumento en la conversión, que es peor, me implica prácticamente en un 15%, un 12% en el costo de producción, ¿sí? Entonces, claramente el estrés térmico yo lo tengo que ver por un problema monetario, si se quiere, porque empeoro mi conversión. Desde el punto de vista social, ¿sí? Fuera del sector ganadero, cuando me aparece una foto en los diarios o en las redes sociales de animales muertos, empiezan a aparecer un montón de organizaciones, gente muy bien intencionada en una parte y gente activista en contra del uso de animales como beneficio económico, que me empiezan de alguna manera a criticar los modos de producción. Entonces, por el lado de mi propio bolsillo y por el lado de nuestra responsabilidad ante el resto de la sociedad, de cómo hacemos nosotros las cosas, es importante tomar medidas para mitigar los efectos del estrés. En Feedlot nosotros tenemos algunas herramientas. Desde el punto de vista edilicio podemos construir sombras, que para construirlas o para hacerlas hay que hacerla bien. ¿Qué quiere decir hacer bien una sombra? Hacer una sombra alta, ¿sí? Ubicada en el corral, claro, una sombra que tenga por lo menos 3,5 metros a 4 metros de altura para que circule el aire por debajo. Yo una sombra muy bajita y esa sea un bao, ¿sí? Con animales hacinados, pongo pocos metros cuadrados por animal, o sea, menos de 2 metros cuadrados por animal, generás hacinamiento y el remedio es peor que la enfermedad, ¿sí? Claro. Entonces, para hacer sombra hay que hacerla bien y hacerlo bien es caro, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando no tenés plata o no tenés financiación adecuada. Después podemos trabajar sobre las dietas, en el sentido que nosotros pedimos que cuando hay un episodio de estrés térmico se aumente el nivel de fibra de la ración, algo que antes era se entendía lo contrario. Nosotros hoy pedimos aumentar la fibra porque hay un daño colateral asociado con el estrés térmico, que es la aparición de casos de empacho o de acidosis, ¿sí? Un animal que durante el día jadea, no come, se hambrea, y cuando yo le sirvo la comida a la tarde, el tipo se tira de palomitas, se come todo lo que puede muy rápido porque está muy hambreado y muy nervioso, si se quiere, y entonces eso es predisponente a condiciones de estrés y de acidosis. ¿Cómo trato de prevenir eso? Subiendo la fibra en la ración para que el tipo pueda masticar esa fibra, generar como una suerte, se llama un buffer o un amortiguador, que es como, si lo ponemos en términos más mundanos, es como un uvasal que entra al rumen, ¿sí? Entonces, esa masticación que permite más insalivación permite amortiguar los ácidos que el tipo va a recibir como resultado de fermentación de la comida. Por eso, la fibra, espaciar las comidas, darle cuando está más fresco, ¿sí? Un poquito bien temprano en la mañana y otro poco mayor en la tardecita, buscando que baje la temperatura, es importante. Mucho monitoreo, y un tema que en los feedlots muchas veces vos te agarrás la cabeza, pues decís, ¿cómo no se da cuenta de esto la gente? Que es el agua. Un bebedero limpio, ¿sí?
con agua que se rellene rápidamente y que circule para que esté lo más fresca posible, porque lo primero que yo tengo para refrescarme cuando vengo del campo es, che, dame una botellita de agua. Ajá, bueno, ¿por qué al novillo nosotros pensamos que va a ser distinto en ese caso? El tipo tiene que meterse 20 litros de agua, mete 20 litros de agua caliente y está tomando sopa, va a frenar su consumo. Hay mucha relación entre el consumo de agua y el consumo de materia seca del alimento. Entonces, son cosas básicas, si se quiere, y tenemos que estar preparados porque cuando nos pega, por ahí nos deja con un 3% de mortandad en un solo evento y ya superé en 5 veces lo que se tenía que morir de animales naturalmente en todo el año, digamos, es grave. Yacto exporta a más de 100 países y tiene 3 fábricas en el mundo. Una en Brasil, la casa matriz, Argentina, donde se fabrica un modelo de automotriz, y después tiene una fábrica en Tailandia para lo que es para la agricultura familiar, se fabrican mochilas de espalda. Bueno, el portfolio es bastante amplio y es para distintos sectores, ¿no? Exacto, nosotros producimos mochilas para lo que es el mercado hortícola, familiar, que en realidad es el producto que más se exporta a diferentes países, pero de a poco fuimos metiéndonos en cultivos bien específicos. O sea, Yacto lo que tiene es un portfolio de más de 50 productos, estamos en 56 productos. El portfolio nuestro en Argentina hoy es de 56 productos, pasando por diferentes tipos de culturas. En la parte hortícola, con lo que es mochilas y máquinas de 3 puntos para todo lo que es producción de cebolla, para producción de ajo. Estamos presentes en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Mendoza. Después tenemos máquinas de 3 puntos para cultivos frutihortícolas de pequeño porte, para todo lo que es blueberry, para todo lo que es arándanos. Son máquinas de tipo turbina ya que pulverizan a través de una turbina y una lámina de aplicación que penetra en el follaje de las plantas. Y digamos, de acuerdo al porte de la planta, la máquina va creciendo en tamaño y se va adaptando. O sea, no es que una única máquina va, porque es imposible por el tamaño de las calles de los diferentes cultivos, ingresar con máquinas grandes en determinados casos. Entonces la máquina va creciendo del arándano a la uva, es una máquina de 1000 litros, con turbina un poco más grande, de la uva a la manzana y la pera, una máquina con un poco más de capacidad, capacidad operativa, con turbina también más grande. Después viene el citrus y el olivo, con turbinas también un poco más potentes y distintos tipos de aplicación. Y por último, la máquina de mayor tamaño o el cultivo que mayor tamaño de máquinas requiere por los volúmenes y por el tamaño de plantas es el limón en el NOA. O sea, hoy estamos presentes en Cuyo, en el Valle de Río Negro, en el litoral, en toda la zona misionera y en toda la zona NOA. Con la diversidad que hay en la zona NOA vendemos desde mochilas de 20 litros hasta máquinas para limón que son plantas de 7 metros. Y eso es lo que es la parte hortícola. Después tenemos toda la línea para lo que es agricultura tradicional, digamos, todo lo que es cultivos tradicionales, trigo, soja, maíz, con máquinas de arrastre, con barras que van de los 14 hasta los 24 metros, y en el medio de eso atendemos algunos cultivos específicos como el cultivo de la papa, el cultivo de la cebolla también con máquinas de arrastre, y el cultivo del maní, que necesitan máquinas como las nuestras que tienen bombas de pistones. Y las máquinas automotrices, ¿no? Que, bueno, eso es un poco lo que nos tiene presente por lo general en la pampa húmeda, que estamos hablando de máquinas ya para grandes extensiones. Incluso este año estamos lanzando 2 nuevos productos para, digamos, completar el portfolio de automotrices que va de máquinas en el segmento bajo de 2.500 litros con barras de 24 hasta los hidrostáticos. Y este año estamos lanzando 2 modelos, el Unipor 2030 y el Unipor 2530, que son máquinas bien adaptadas para el mercado argentino, para contratistas y productores que hacen grandes extensiones, con toda la tecnología de agricultura de precisión, y para esos tipos de máquinas de gran importe, digamos, que se amortizan en 3, 4, 5, 6 años, tenemos financiaciones propias a través de Yacto, directo, a 2 años. Tenemos convenios con todos los bancos privados,
a tasa fija en pesos, que vamos desde 36 meses hasta los 60 meses, a muy buenas tasas que están en el orden del 13% en pesos al 17% en pesos, que hoy no existe en Argentina. Y después tenemos con todas las bancas, hemos logrado convenios con todas las bancas estatales, Banco Nación, para el producto que nosotros fabricamos en nuestra planta de Argentina, el Unipor 3000, y también Banco Provincia de Buenos Aires y Banco La Pampa. Muy buenos convenios a tasas fijas y en pesos. Estamos en una situación diversa porque indudablemente que las producciones son diversas. Vos sabés que el universo de Coninagro es muy amplio, pero te voy a decir que en el tema de cereales se está cumpliendo con bastante normalidad. Lamentablemente en algunos casos, como en la soja, las toneladas van a ser menores que a las pronosticadas en un primer momento. Creemos que van a estar alrededor de los 48, 50 millones, de acuerdo a los organismos especializados, los datos que nos han dado, de toneladas. Es una cifra con un porcentaje bastante menor y bueno, y con precios, como ya sabemos, que no son los mejores, al contrario, están en los precios de los más bajos de los últimos años. Pero bueno, hay medidas internacionales que por allí vemos que China ha comenzado a reactivarse, el tema del petróleo quizás pueda incidir porque vos sabés que está vinculado. Y bueno, y el resto de los cereales, girasol y soja se está terminando en cantidades más o menos previstas, y por lo tanto el trigo en 18,8 millones de toneladas, el maíz creemos que vamos a llegar a 50 millones de toneladas. Así que te diría que el panorama en el tema cerealero no es el peor ha habido problemas en el transporte, pero los hemos ido monitoreando y creo que están en la mayoría salvados. Hay problemas de aduanas interiores con las provincias, muy entendibles, pero esto lo charlamos con Basterra, así que después charlamos algo de la reunión que tuvimos con la mesa de enlace con el ministro. Y después están las producciones, ya más complicado allí, hay problemas de precios, hay problemas muy serios de precios en la uva, en el vino, hay serios problemas vinculados a las hortalizas. Fíjate que en esto también es oportuno aclarar que hay una situación de especulación y que en la cadena, que no es el productor, se incide, ¿cierto?, directamente en el bolsillo del consumidor, de todos nosotros. El productor en la mayoría de los casos, Verónica, está recibiendo el mismo o menor precio que el año pasado y en algunos casos de años atrás, como el caso de la vitivinicultura. Por lo tanto, inclusive en la ganadería, el productor está recibiendo exactamente lo mismo. Hubo un comunicado a la mesa de carne y el IPCBA que manifestaron claramente la situación que está viviendo el productor, que está recibiendo lo mismo, y bueno, y que hay un problema indudablemente en la cadena y también estacional. Pensamos que se va a normalizar el tema de precios, igual que en el tema de lechería. Es un tema nos tiene preocupado para que se cumpla el protocolo, porque vos sabés, en la forma de trabajo del ordeño y demás, se necesita un trabajo allí muy cuidadoso. Y en las demás producciones, estamos con un problema de precios al productor porque hay un problema en la comercialización. Entonces, mientras no se solucione el tema de la comercialización y se normalice por el tema de la pandemia y el tema financiero, que es el otro gran escollo que tenemos, son los problemas que estamos viviendo los productores y creo que muchos, y la gran mayoría de los sectores del país. No sé si te he respondido más o menos lo que... Sí. Hay un punto muy sensible que hay, sobre todo en todo el país, que no tiene la comodidad que tiene Buenos Aires con el tema bancario y con el tema que uno puede sacar plata de cualquier supermercado, de cualquier farmacia y demás, que es el tema de cash, de corriente, de plata contante y sonante. ¿Qué esperan de Coninagro? ¿Qué propuestas tienen para que no se corte esa cadena de pagos que siempre termina por ir lo más finito, ¿no? Así como se ha hecho, para terminar esta pregunta, Verónica, se ha puesto tanto énfasis y realmente acompañamos
y estamos respaldando la gran labor en el tema sanitario, creemos que por ahí no vemos el mismo énfasis en lo que se refiere al tema económico como plan, como programa de crisis. Vemos medidas aisladas, medidas que se van tomando conforme a la situación. Sabemos que es un tema muy dinámico, pero por allí se necesita un programa financiero, fiscal. Hoy día hay un problema concreto que estoy recibiendo, que estamos recibiendo, es que necesitamos que los vencimientos de los aportes patronales, las contribuciones patronales, los vencimientos que se produzcan el día 13, sin bancos anterior, se necesita también que se posterguen para que cada uno pueda de alguna manera solucionar esos vencimientos o esos cheques que quizás hace meses que se han librado y que justo en el día 13 y la apertura de los bancos. Entonces necesitamos una política vinculada a un ordenamiento en el contexto de crisis que vivimos. Esto es lo que estamos solicitando y sobre todo la postergación de muchos vencimientos fiscales que no han sido comprendidos en las normativas que han sacado, que están muy vinculadas al movimiento actual. Sí contemplan el pasado, pero el tema hoy día es la coyuntura, que tenemos que dar oxígeno, tenemos que flexibilizar para que de esta manera la cadena de pagos no se rompa, como mencionaste, y haya un flujo de rehabilitación del intercambio comercial y demás, ¿no? Bueno, la idea es hablar un poco del escenario de precios antes de la pandemia, ¿sí? Antes de haber entrado en cuarentena. El relevamiento de precios que hizo el Instituto de Promoción de Carne Vacuna en el mes de marzo mostró un incremento de los precios de la carne vacuna con respecto al mes de febrero de alrededor de un 6%, ¿sí? El precio que estaba en febrero promedio, 330 pesos, se fue al mes de marzo alrededor de unos 350 pesos, ¿sí? Reitero, promedio, este precio promedio se conforma de todos los cortes cárnicos, con lo cual uno puede encontrar una amplia dispersión de precios, encontrar un lomo en una carnicería de boutique de una zona de alto poder adquisitivo a 700 pesos y puede encontrar un osobuco a 100 pesos en un barrio de menor poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, ese es el valor promedio, 350 pesos. En Capital Federal es un mundo, y Gran Buenos Aires es una cosa, y si lo comparamos con otras ciudades del país, estos valores van a ser distintos, seguramente. De hecho, por ejemplo, el Instituto releva los precios en Córdoba, en Rosario. La ciudad de Córdoba, el mes de marzo, arrojó un precio de alrededor de 370 pesos el kilo, es decir, casi unos 20 pesos más caro que en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y en Rosario encontramos un valor de precios bastante similar, 355 pesos promedio el kilo de carne. Entonces, esto tiene mucha variación geográfica en función de las ciudades. Ese aumento de precio de un 6% que les comento, para ubicarlo en términos relativos con respecto a otras carnes, cómo se movió, y reitero, antes de la pandemia, hay que ubicarlo en valores medios o intermedios, porque si lo comparamos, por ejemplo, con el cerdo, vamos a encontrar que el pechito de cerdo, que es uno de nuestros cortes testigos, se incrementó en el mismo periodo para la zona del AMBA un 2,5%, y en el caso del pollo aumentó más de 9%, ¿no es cierto? Entonces 9,5% para tener el dato preciso. Entonces, eso fue un poco para dimensionar el incremento o el movimiento del precio de la carne vacuna durante este periodo. Estos son, como les decía, son valores promedios. Hay que prestar atención también a las variaciones, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, lo que serían puntos de venta. Cuando analizamos el salto del precio de la carne en carnicerías, si lo desagregamos en ese segmento puntual, en esta zona, no es un 6%, sino es un 6,8%, y cuando lo analizamos desde el punto de vista de los supermercados, estamos hablando de alrededor de un 3%, ¿sí? Y también uno dice, bueno, uno puede encontrar en la carne, en lo que es en puntos de venta de nivel socioeconómico alto, unos 20 pesos
más caro el kilo con respecto a los de nivel socioeconómico bajo, en promedio. Y también uno tiene que decir en términos regionales, aún dentro de lo que es el AMBA, podemos decir que en Capital Federal la carne puede estar hasta 40 pesos más cara que en algunos lugares del conurbano en términos promedio. Nosotros hemos hecho en otro estudio aparte que llevamos adelante, que es el monitor de consumo, también en el mes de febrero, previo al problema desatado con el coronavirus, le preguntábamos a la gente qué factores tenía en cuenta en el momento de comprar carne, ¿sí? ¿A qué le prestaba más atención? 4 de cada 10 personas nos respondían que le prestaban atención al precio, que buscaban ahorrar. 4 de cada 10 personas le daban importancia a la calidad, ¿sí? O sea, lo que define en primer lugar es la relación precio-calidad. Un tercer aspecto, donde la gente también le presta atención pero ya en un nivel más bajo, tiene que ver con la confianza en el punto de venta, ¿sí? Hablamos de 2 cada 10 personas le prestan atención a esta cuestión. Y después encontramos alrededor de un 7% de la población que le presta importancia a lo que puede llegar a ser la cercanía del punto de venta, y hay un 6% que prioriza aspectos que tienen que ver con la practicidad, ¿sí? Cuando compra, la búsqueda de practicidad durante el acto de compra. Todos estos aspectos que tienen que ver con los movimientos de precios y cuánto juega la variable precio en las decisiones de compra, son verdaderamente importantes. Comprenderlos, tenerlos identificados previamente a la pandemia, y bueno, los estamos viviendo ahora desde el Instituto en plena cuarentena, y vamos a tener en claro cuáles son estos cambios en los hábitos de compra de los consumidores, e inclusive entiendo que hasta por ahí nos podemos llegar a tener una estimación o pensar en alguna proyección, alguna perspectiva de cómo puede llegar a evolucionar estos hábitos en los próximos meses.